Apenas una semana después de haber dejado atrás el ataúd de mi esposo, en la fría tierra de un cementerio en las afueras de Bogotá, mi nuera, Isabela, se me acercó con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Estábamos en la sala de la casa que compartí con Arturo por 50 años, el eco de los pésames aún flotaba en el aire. Fue entonces, en medio del aroma a lirios y café recién hecho, que sus palabras cayeron sobre mí como un baldado de agua helada. Elena, con el dolor de mi alma, pero ya es hora de que empaques tus cosas y te vayas de la casa, dijo, su voz una mezcla extraña de dulzura fingida y acero. Por un instante, creí haber escuchado mal. Mis oídos zumbaban por el cansancio y el dolor. ¿Irme? ¿Irme de mi propia casa la misma noche del funeral de mi esposo? Mientras mi mente intentaba procesar el golpe, sus padres, Carlos y Marta Restrepo, que hasta ese momento habían mantenido una fachada de compasión, asintieron con una naturalidad escalofriante. Esta casa ahora la vamos a administrar nosotros, sentenció Carlos, su suegro, con una autoridad que no le correspondía. Tiene hasta el final del día para recoger sus cosas personales y marcharse. Los cuatro, mi hijo Santiago incluido, me miraban con una expresión de suficiencia, como si me estuvieran haciendo un favor, como si sus acciones fueran la única conclusión lógica y justa. 50 años de recuerdos, los objetos de una vida entera, las pertenencias de Arturo, todo debía quedarse. Son parte de la casa, insistió Marta, y la casa ahora es nuestra. No tienes derecho a llevarte nada. Pero una semana después, el rugido de una excavadora pesada se convertiría en la sinfonía de mi venganza, una melodía que los dejaría congelados en el umbral de su propia codicia. Jamás se imaginaron, ni en sus sueños más ambiciosos, el as que yo guardaba bajo la manga. Mi nombre es Elena Vargas, tengo 68 años. Hace apenas unos días, mi amado esposo Arturo se fue de este mundo por un infarto fulminante. 50 años a su lado, en esta casa de Usaquén que construimos juntos, ladrillo a ladrillo, recuerdo a recuerdo. Las noches se habían vuelto insoportablemente silenciosas y solitarias, el vacío que dejó Arturo era un abismo en el que temía caer. Pero a pesar del dolor, sentía un profundo orgullo. Había criado a mi hijo, Santiago, para que fuera un hombre de bien, un profesional exitoso. Había cuidado de Arturo durante sus últimos años de enfermedad, sola, sin pedirles jamás una sola noche de ayuda, sin ser una carga para ellos. En el barrio, las vecinas siempre me decían, Doña Elena, usted sí que es una mujer berraca, una señora de las de antes. Y yo sonreía, agradecida. Santiago, a sus 42 años, era gerente en una importante firma de importación y exportación, un hombre de mundo, o eso creía yo. Su educación en la Universidad de los Andes, que nos costó más de 300 millones de pesos, los gastos de su primer viaje a Europa para abrir la mente, los 80 millones que le dimos para la cuota inicial de su primer carro, los 100 millones para la boda con Isabela, el depósito para su primer apartamento en Rosales. Y cada vez que venían de visita, siempre se iban con un sobre de 500.000 pesos para los antojitos. Mamá, gracias por todo. De verdad, ustedes son los mejores, me decía antes, con una gratitud que parecía sincera. Isabela, su esposa, al principio me pareció una mujer dulce y reservada. Me llamaba mamita, y yo la cogí como a la hija que nunca tuve. Le enseñé las recetas de Arturo, los secretos del ajiaco santafereño que tanto le gustaba. Pero todo empezó a cambiar sutilmente cuando Arturo enfermó. Ay, mamita, se te ve tan cansada con lo de mi suegro. Esa carga debe ser muy pesada, me decía con un tono de falsa preocupación. Lo decía, pero jamás se ofreció a pasar una noche, a llevarlo a una cita médica, a relevarme por un par de horas para que yo pudiera respirar. Sus visitas se hicieron más cortas y con un propósito claro, llegaban, recibían el sobre con dinero, y se iban con cualquier excusa. Las idas a la Fundación Santa Fe, las noches en vela controlando su fiebre, la fisioterapia. Todo, absolutamente todo, recayó sobre mis hombros. Y yo lo acepté en silencio, para no ser una molestia para la pareja joven.
Mi suegra es una mujer muy fuerte, le escuché decir a Isabela por teléfono una vez. Pero en su voz no había admiración, sino un eco distante, como si hablara de una extraña. No le di importancia. Ellos tenían su vida, sus compromisos, su mundo. En el funeral, Isabela lloró y me abrazó. Mi suegrito era un ángel. Ahora descansa en paz, dijo, secándose lágrimas que nunca vi correr. Pero en un momento, cuando creyó que nadie la veía, sus labios se curvaron en una minúscula sonrisa de triunfo. Fue un instante fugaz. Nuestros ojos se encontraron y ella, sobresaltada, recompuso su máscara de dolor, juntando las manos en un gesto de piedad. Sentí un escalofrío, una extraña premonición, pero la descarté. No, no podía ser. Seguramente fue mi imaginación, una mala jugada de mi mente agotada por el dolor. Esa noche, después de que el último conocido se fue, me senté en la poltrona favorita de Arturo, frente a su retrato. Arturo, mi viejo, qué cansancio. 50 años, mi amor. Gracias por tanto, susurré, y las lágrimas que había contenido durante días finalmente se desbordaron. Pero junto al dolor, sentía también una nueva resolución. Ahora debía ser fuerte por mí misma, aprender a vivir sola. En ese momento, sonó el timbre. Pasaban de las 8 de la noche. ¿Quién podría ser a esas horas? Sí, ¿quién es? Somos los papás de Isabela, doña Elena. Ábranos, por favor. Había visto a los Restrepo en contadas ocasiones, pero nunca habían venido a mi casa. Abrí la puerta y allí estaban Carlos y Marta, con Santiago e Isabela detrás de ellos, todos con una expresión solemne y extrañamente resuelta. Doña Elena, qué pena la hora, dijo Carlos, inclinando la cabeza, pero su rostro era una máscara impenetrable. Adelante, sigan. Los conduje a la sala, el lugar donde hacía unas horas despedíamos a mi esposo. ¿Sucede algo? ¿Algún asunto pendiente del funeral? Doña Elena, tenemos que hablar de algo muy importante, empezó Marta, sentándose en el borde del sofá como si estuviera a punto de dar una orden. Ahora que don Arturo no está, usted se va a quedar muy sola. Debe ser muy difícil. Les agradezco la preocupación, pero estaré bien. Soy fuerte. No, no, eso no es suficiente, intervino Carlos, mirando a su alrededor, evaluando la casa con ojos de tasador. Una mujer de 68 años no puede vivir sola en una casa tan grande. Es peligroso. ¿Y si le pasa algo? ¿Y si se cae? Los vecinos también están muy preocupados. Mentía. Ningún vecino me había dicho nada parecido. Al contrario, doña Elvira, mi vecina de al lado, me había ofrecido su ayuda incondicional. Por eso mismo, le hemos encontrado un hogar geriátrico excelente, anunció Isabela, sacando un folleto de su bolso. Se llamaba Hogar El Ocaso. Un hogar geriátrico. La palabra me golpeó. Estaba confundida. Sí, me sentía sola, pero nunca había considerado esa opción. Mamá, es por tu bien. Nosotros también nos preocupamos, dijo Santiago, hablando por primera vez. Su voz sonaba hueca, ensayada. Si te pasa algo estando sola, no podríamos reaccionar a tiempo. Pero si me siento perfectamente bien, hijo. Todavía puedo valerme por mí misma. Ahora sí, mamá, pero con los años te vas a cansar, te vas a enfermar. En ese hogar tienen personal especializado, enfermeras, y puedes socializar con gente de tu edad, insistió Marta con una rapidez avasalladora. Además, el mantenimiento de esta casa es muy costoso y complicado, añadió Carlos, paseando la mirada por el techo. El jardín, las goteras que hay que arreglar. Era cierto que eso me preocupaba. Pero esta casa era el santuario de mis recuerdos con Arturo. No podía simplemente abandonarla. Necesito pensarlo. Déjenme un tiempo. Al decir eso, sus 4 rostros se endurecieron al unísono. No hay tiempo para pensar,
dijo Marta, tajante. De hecho, a partir de mañana, nosotros nos mudamos a esta casa. ¿Cómo? ¿Cómo oye? De ahora en adelante, nosotros nos encargaremos de la casa, continuó Carlos. Y usted, doña Elena, se irá a vivir al hogar El Ocaso. Esperen un momento, no entiendo nada. Esta conversación no tiene sentido. Mamá, ya es una decisión tomada, dijo Santiago, su voz fría como el acero. No puedes oponerte ahora. Nos pones en una situación muy difícil. Pero es mi casa. Y no la puedes mantener sola, ¿entiendes? Replicó Isabela, uniéndose al ataque. Mis papás van a vivir aquí y la van a cuidar como se debe. Deberías estar agradecida. Mi cabeza daba vueltas. El funeral acababa de terminar y me estaban echando a la calle. Tiene que empacar sus cosas y salir de aquí esta misma noche, decretó Marta con una frialdad polar. ¿Esta noche? Es imposible. Nosotros nos mudamos mañana temprano. Y cuando decimos sus cosas, nos referimos a lo personal. Un par de mudas de ropa y ya. Todo lo demás se queda, dijo Isabela con una sonrisa torcida. Los muebles, la vajilla, los cuadros. Todo es parte de la casa. Ni siquiera las fotos de Arturo. Las fotos también son de la casa, replicó Marta, implacable. Está prohibido sacar cualquier cosa. Son recuerdos, y los recuerdos se llevan en el corazón, ¿no? Me puse de pie, temblando de ira y de incredulidad. Esto era una crueldad inhumana. Santiago, ¿tú también piensas esto? ¿Estás de acuerdo con esta barbaridad? Mamá, no puedes vivir atada al pasado, dijo, y sus palabras fueron como un puñal en mi corazón. Tienes que mirar hacia adelante, empezar una nueva vida. 50 años de matrimonio, una vida entera, reducidos a el pasado. Estaba atónita. Por lo menos déjenme llevarme mi anillo de matrimonio, supliqué, era lo único que me importaba. El anillo que Arturo me dio. A ver. Qué bonito. Exclamó Marta, y antes de que pudiera reaccionar, me lo quitó del dedo. Me lo quedo yo. Es una lástima que algo tan fino se pierda en un asilo. No podía creerlo. Robarme mi anillo de bodas en mi propia cara. Oye, este vestido de paño es de primera calidad, dijo Carlos, que ya estaba hurgando en el closet de Arturo. Y hecho a medida. Me queda perfecto. Todavía está como nuevo. Ver a ese hombre poniéndose la ropa de mi difunto esposo fue la humillación más grande de mi vida. Y mira este reloj. Debe valer una fortuna. Continuó, tomando el reloj de pulso que le regalé a Arturo en nuestro aniversario de plata. También me lo quedo. Carlos se fue vistiendo con las pertenencias de mi marido como un buitre despojando un cadáver. ¿Y la libreta de la pensión? ¿Dónde está? Preguntó Marta. ¿La libreta? Sí, su pensión. Son casi 4 millones de pesos al mes, ¿verdad? De ahora en adelante, ¿nosotros la administraremos? Recibiremos el dinero por usted. Pero... ¿y mis gastos? ¿Cómo voy a vivir? Nosotros nos encargaremos de pagar la mensualidad del hogar. No se preocupe, dijo Santiago, evitando mi mirada. Mamá, danos la libreta y la tarjeta, exigió Isabela, extendiendo la mano. Tú ya no necesitas manejar plata. Antes de que pudiera negarme, me arrebataron la cartera y sacaron la libreta y la tarjeta del banco. ¿Y el altar con las cenizas de mi suegro? ¿Qué hacemos con eso? Preguntó Isabela. Bótalo. Nos estorba, dijo Marta con una simpleza aterradora. Botarlo. Pero sí. A nosotros no nos sirve de nada, convino Carlos. No necesitamos esas cosas. La urna. Al menos déjenme llevar la urna. No. Se queda todo. Ya nos encargaremos nosotros de deshacernos de eso. La desesperación me inundó.
Iban a tirar las cenizas de Arturo, el último vestigio de su presencia en este mundo. Apúrese, doña Elena, empaque ya. Me urgió Marta. Mañana tenemos que madrugar. Vigilada por mi propio hijo y su esposa, metí algo de ropa interior y un par de vestidos en una pequeña maleta de mano. 50 años de vida reducidos a un equipaje que no pesaba más de 10 kilos. Te llevamos al hogar, dijo Santiago, su voz desprovista de toda emoción. El viaje en carro fue un silencio sepulcral. En un semáforo en rojo, Santiago rompió el silencio. Mamá, esto es por tu bien. ¿Por mi bien? Vivir sola es peligroso. Y echarme de mi casa para que tu suegro se mueva de inmediato, ¿eso es por mi bien? Llegamos al hogar El Ocaso. El ingreso nocturno era inusual, pero ya habían avisado. Una enfermera de aspecto cansado nos recibió. Doña Elena Vargas, ¿verdad? Sígame, le mostraré su habitación. Era un cuarto diminuto, de no más de 6 metros cuadrados. La única ventana daba a un parqueadero de cemento. Si necesita algo, me avisa, dijo la enfermera y se fue, cerrando la puerta. Me quedé sola. Hacía unas horas estaba en mi casa, y ahora me encontraba en esta celda. Me senté en la cama dura y un torrente de lágrimas amargas brotó de mis ojos. Arturo, mi amor, perdóname. No pude defender tus cosas, no pude defender nuestro hogar. 50 años de matrimonio borrados en una sola noche. El amor de mi hijo, el cariño de mi nuera. Todo había sido una farsa. Pero mientras lloraba, una nueva emoción comenzó a hervir en mi interior, desplazando al dolor. Era rabia. Una rabia pura y helada. Y la sensación de que estaba olvidando algo crucial. A la mañana siguiente, mientras tomaba un desayuno insípido en el comedor comunitario, mi mente trabajaba a toda velocidad. Un momento. ¿Esa casa era realmente de Arturo? Sí, en las escrituras figuraba su nombre, pero recordé que había una historia complicada detrás de todo aquello. Revisé mi bolso, el único lugar donde no habían hurgado. Allí, en una carpeta de plástico, había guardado los documentos importantes. Y allí estaba, la escritura original del lote. Al leerla, el corazón me dio un vuelco. El propietario original era mi padre, Alberto Giraldo. Lo recordé todo con una claridad meridiana. Cuando Arturo y yo nos casamos, mi padre nos regaló el lote para que construyéramos nuestra casa. Por conveniencia y por las costumbres de la época, la pusimos a nombre de Arturo, pero la sucesión de mi padre y el traspaso legal completo nunca se habían finalizado. Eso significaba que, legalmente, la propiedad seguía siendo mía. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Si eso era cierto. Me puse de pie. Esta guerra no había terminado. Mientras tanto, en mi casa, los Restrepo vivían como reyes. ¡Qué delicia! Sin el olor a viejo de esa señora, la casa se siente más fresca, decía Marta, mientras usaba mi vajilla de porcelana inglesa. Con la pensión de la vieja podemos contratar a una empresa de limpieza profunda para que elimine su rastro por completo, sugirió Carlos. Y estos muebles son muy anticuados. Hay que cambiarlos todos. Claro, con los ahorros que debe tener Elena, nos sale prácticamente gratis. Mira esta colección de antigüedades. Las vendemos y con esa plata remodelamos la cocina, dijo Carlos, examinando las figuras precolombinas que Arturo había coleccionado con tanto esmero. Perfecto. Vendemos todo lo que huela viejo y compramos cosas modernas. Incluso planeaban deshacerse de los tesoros de mi esposo. La verdad, Santiago es un buen muchacho, comentó Carlos. Sí, nos quiere más a nosotros que a su propia madre, respondió Marta, y ambos soltaron una carcajada. Esa noche, Santiago e Isabela se unieron a ellos y brindaron con vino caro. Por nuestra nueva vida, dijo Isabela, radiante. Y mi mamá está segura y bien cuidada en el hogar, añadió Santiago, tratando de convencerse a sí mismo. ¡Qué caserón!, exclamó Carlos,
mirando el techo. Con un par de arreglos, quedará de lujo. El dinero no es problema. La mamá de Santi debe tener una fortuna guardada en el banco. Estaban completamente confiados, ciegos en su arrogancia. Ni por un segundo se les pasó por la cabeza que yo podría contraatacar. Al día siguiente, a primera hora, estaba en la oficina de mi abogado. Doctor Morales, necesito su ayuda urgente. El doctor Morales era el abogado de mi familia desde los tiempos de mi padre. Un hombre recto y de confianza. Doña Elena, ¿qué ha pasado? Se le ve muy alterada. Le conté toda la historia. A medida que hablaba, su expresión se endurecía. ¡Qué infamia! Pero con esta escritura en la mano, tenemos todas las de ganar. ¿De verdad, doctor? Vamos a verificar el folio de matrícula inmobiliaria inmediatamente. La investigación confirmó mis sospechas. Legalmente, el lote era de mi propiedad. El edificio, la casa, también podía ser transferido a mi nombre sin problemas. Doña Elena, este terreno es 100% suyo. Lo que significa que puede exigir el desalojo inmediato de esas personas. Y no solo eso. Puede vender la propiedad o demolerla si así lo desea. Algo se encendió dentro de mí, una llama que creía extinta. Doctor, quiero actuar ya mismo. Entendido. Empecemos los trámites. Ese mismo día, llamé a un conocido, el señor Gutiérrez, de una constructora con la que mi esposo había trabajado. Señor Gutiérrez, necesito un servicio de demolición urgente. ¿Demolición, doña Elena? Sí. Para el próximo lunes, a primera hora de la mañana. Pero... ¿y los ocupantes? Los trámites legales están en orden. No habrá ningún problema. El señor Gutiérrez me conocía de toda la vida. Sabía de mi integridad, así que no hizo más preguntas. Como usted ordene, doña Elena. Tendré la maquinaria pesada lista. Todo estaba preparado. Solo tenía que esperar el día señalado. Mi hijo, mi nuera y sus padres no sospechaban nada. Estaban convencidos de que yo languidecía, derrotada, en un asilo. Disfrutaban de una cena opípara. Esta vajilla es elegantísima. ¡Qué desperdicio en manos de esa vieja!, decía Marta, usando mis platos Wedgwood. La casa se sentía tan oscura cuando ella vivía aquí. Ahora sí va a tener luz y alegría, añadía Carlos. Esa mujer no era más que una mantenida que vivió bien gracias a su marido. Los insultos no cesaban. Mañana vamos a ver muebles nuevos. Sí. Renovémoslo todo. Se sentían victoriosos. Pero su reinado estaba a punto de terminar. El lunes por la mañana, esperé en mi carro, a una cuadra de la casa. El corazón me latía con una fuerza descomunal, pero no era miedo. Era expectativa. Era la adrenalina de la justicia. Doña Elena, todo está listo, me informó el señor Gutiérrez por teléfono. La excavadora está en posición. Gracias, señor Gutiérrez. Proceda. A las 10 en punto de la mañana, el motor de la gigantesca máquina rugió, un estruendo que sacudió la tranquilidad del barrio. Dentro de la casa, Carlos y Marta todavía estaban en pijama, tomando el tinto con calma. ¿Qué hacemos hoy, mi amor?, preguntó Marta. Podríamos presentarnos oficialmente con los vecinos. Que sepan quiénes son los nuevos dueños. En ese momento, un ruido ensordecedor llegó desde afuera. ¿Qué es ese escándalo?, dijo Carlos, asomándose a la ventana. Una excavadora. ¿Por qué hay una excavadora en nuestro jardín? Debe ser una obra en la casa de al lado. Pero el ruido se hacía cada vez más fuerte. Y entonces, la garra de acero de la máquina tocó el muro exterior de la casa. ¡Ay!, gritó Marta, dando un salto. ¿Pero qué carajos? ¿Qué está pasando? Carlos corrió hacia la puerta principal.
Afuera, un equipo de obreros trabajaba con una eficiencia implacable. Oigan, esperen. ¿Qué creen que están haciendo? Les gritó. Estamos demoliendo la casa, señor, respondió el jefe de obra con calma. Oiga, pero no estaba vacía. El dueño nos dijo que ya no había nadie. El dueño soy yo. No, señor. El propietario legal, según estos documentos, es la señora Elena Vargas, y ella nos contrató. Ella estaba ahí parada hace un momento. En ese instante, Santiago e Isabela llegaron, alertados por el ruido. ¿Qué es todo esto?, gritó Santiago, pálido como un fantasma. Dice que es una orden de tu mamá, le explicó Isabela, incrédula. Imposible. Los derechos de esta casa son míos, yo soy el hijo. Señor, lo siento, pero esta es una demolición legal, con todos los permisos en regla, explicó el obrero. En ese momento, una voz tranquila y familiar se escuchó detrás de ellos. Buenos días a todos. Veo que el trabajo avanza bien. Los cuatro se giraron. Allí estaba yo, vestida con un elegante traje de paño, acompañada por el doctor Morales. ¿Mamá? ¿Qué significa esto?, tartamudeó Santiago. ¿Qué significa?, respondí con una sonrisa serena. Significa que estoy demoliendo mi casa, en mi lote. Algo muy sencillo, en realidad. ¿Tu lote?, exclamó Carlos, confundido. Esta casa es de Santiago. Me temo que está usted equivocado, intervino el doctor Morales. Este terreno es propiedad legal y exclusiva de la señora Elena Vargas. Saqué la escritura y se la mostré. Aquí está la prueba. Los rostros de los cuatro pasaron del blanco al verde. No. No sabíamos nada, balbuceó Isabela, temblando. Mamá, por favor, hablemos. Hablar. Hace una semana, ustedes no quisieron escuchar ni una sola de mis palabras. ¿Quién fue el que me dijo que tenía que irme de aquí esa misma noche? Mamá, eso fue. Lo siento, pero ya no hay nada que discutir, lo interrumpí. Hace una semana, cuando les rogué que me dejaran quedarme, ¿qué me dijeron? No vivas atada al pasado. Mira hacia adelante. ¿El rostro de Santiago era un poema de terror? Pues he decidido seguir su consejo. Para mirar hacia adelante, necesito deshacerme de este terreno y de todo lo que representa. El rugido de la máquina se reanudó. Un muro de la casa se vino abajo con un estrépito ensordecedor. Paren. Paren, gritó Carlos. Nuestras cosas están adentro. ¿Sus cosas? Ladeé la cabeza. Creí haber entendido que todo lo que estaba dentro de la casa era parte de la casa. ¿No fue eso lo que usted misma dijo, Marta? El rostro de Marta se contrajo en una mueca de odio. Pero... nuestros objetos personales. ¿Objetos personales?, repliqué, señalando la muñeca de Carlos. Como ese reloj, por ejemplo. Es el reloj de mi difunto esposo, ¿verdad? Carlos intentó ocultarlo, avergonzado. Luego, mi mirada se posó en la mano de Marta. ¿Y ese anillo? Es mi anillo de aniversario de bodas. Eso se llama robo, ¿no es así, doctor? Deberíamos llamar a la policía. Los cuatro entraron en pánico. La demolición continuaba. La pared de la sala se derrumbó, dejando la cocina expuesta. Mamá, te lo suplico. Santiago cayó de rodillas. Fuimos unos miserables, lo sé. ¿Y ahora se dan cuenta? Hace una semana, cuando yo les suplicaba, ¿qué hicieron? Fue culpa de los papás de Isabela. ¿Ahora culpas a otros?, dijo Isabela, rompiendo a llorar. Mamita, perdónenos, por favor. ¿Perdonarlos? Me reí, una risa sin alegría. ¿Qué debo perdonar? ¿Que robaran las pertenencias de mi esposo? ¿Que me quitaran mi pensión?
¿Que pisotearan 50 años de mi vida? ¿O que intentaran botar las cenizas de Arturo a la basura? No pudieron responder. La garra de la excavadora destrozó el techo. Las tejas cayeron como hojas secas. Por favor, deténgala. Marta intentó abalanzarse sobre mí. Al instante, un obrero corpulento se interpuso. Quieta ahí, señora. No se acerque más. Es peligroso. Marta retrocedió, intimidada. Esto es allanamiento de morada, ¿cierto, doctor? Pregunté en voz alta. ¿Llamamos a la policía o se van por las buenas? Eso sí, después de devolverme todo lo que me pertenece. A regañadientes, Carlos se quitó el reloj y Marta el anillo. Hay más cosas. Los trajes, las antigüedades. Quiero todo de vuelta. Ahora. Los 4 corrieron a rescatar lo que podían de entre los escombros. Apúrense, gritó el jefe de obra. En 30 minutos todo estará en el suelo. La imagen de ellos, cubiertos de polvo, sacando mis cosas de una casa en ruinas, era patética. Mamá, ¿con esto estás satisfecha? Me preguntó Santiago, entregándome la última caja. ¿Satisfecha? No. Esto no es por satisfacción. Es la consecuencia natural de sus actos. Pero, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Dónde vamos a vivir? Eso ya no es asunto mío, respondí con una frialdad que nunca supe que poseía. Recuerden las palabras que ustedes mismos me dijeron. La última viga del techo se desplomó. La casa donde viví durante 50 años quedó reducida a un solar. Terminamos, doña Elena, me informó el jefe de obra. Muchas gracias por su excelente trabajo, les dije a los obreros. Los 4 miraban el solar, aturdidos. La casa en la que habían dormido la noche anterior había desaparecido. Mamá. Soy tu hijo, fue el último y desesperado argumento de Santiago. ¿Y eso qué significa? Que tengo que perdonarte cualquier cosa, por cruel que sea. Santiago no supo qué decir. No vuelvan a buscarme. Nunca más, dije, y me di la vuelta. No miré hacia atrás. Una semana después de la demolición, me reuní con el señor Gutiérrez. Doña Elena, por este lote en Usaquén le puedo conseguir fácil 1.200 millones de pesos. Está cerca del centro, a 5 minutos de la estación, es una ubicación privilegiada. El terreno se vendió por un precio incluso mayor al esperado. Un mes después, esa considerable suma de dinero estaba en mi cuenta bancaria. Con ella, pagué mi ingreso en las residencias La Sabana Dorada, un hogar para personas mayores que no tenía nada que ver con el ocaso. Señora Vargas, bienvenida. Permítame mostrarle su apartamento. Era un espacio amplio y luminoso, con una sala de estar que tenía vista a un jardín espectacular. Tenía su propia cocina, como un apartamento de lujo. Las comidas son tipo buffet en nuestro restaurante. También tenemos piscina climatizada, gimnasio y una gran variedad de talleres culturales. Me inscribí en el taller de pintura al óleo. Era la primera vez en mi vida que me dedicaba a un pasatiempo solo para mí. Doña Elena, tiene un talento increíble, me dijo el profesor. Gracias. La verdad es que me está encantando. Los otros residentes eran personas educadas y amables. Las conversaciones eran estimulantes. Por la mañana, paseaba por el jardín, luego, a mi clase de pintura, por la tarde, leía o charlaba con mis nuevas amigas. Al atardecer, me relajaba en el spa. Jamás soñé que podría tener una vida tan plena. Se le ve muy feliz hoy, Elena, me dijo mi vecina, la señora Pardo. Es que cada día es una nueva aventura. Me alegró mucho. A nuestra edad, se necesita mucho valor para empezar de nuevo. Pero valió la pena. Valió cada segundo de valor que tuve que reunir. Un día, en la recepción del edificio, me pasaron una llamada. Señora Vargas, la buscan al teléfono.
¿Quién podrá ser? Solo el doctor Morales tenía este número. ¿Aló? ¿Mamá? Era la voz de Santiago. ¿Cómo conseguiste este número? ¿Qué quieres? Mamá, necesito hablar contigo. Tú y yo no tenemos nada de qué hablar. Por favor. Estamos viviendo de arrimados en casa de unos primos, pero ya nos dijeron que nos tenemos que ir. Claro. Perder la casa de la noche a la mañana debe ser complicado. Qué situación tan difícil. Mamá. ¿Nos podrías ayudar? Aunque sea con un poco de plata para la cuota inicial de un arriendo. Su voz sonaba quebrada, al borde de las lágrimas. Pero mi corazón no se movió. Santiago, ¿recuerdas lo que me dijiste? ¿De qué hablas? Mira hacia adelante. Pues eso estoy haciendo, vivo mirando hacia adelante. El pasado ya no me interesa. Mamá, por favor. Además, ya eres un hombre hecho y derecho. Es hora de que aprendas a ser independiente. Adiós. Colgué el teléfono. No volvería a tener nada que ver con ellos. Me llamaron varias veces más, pero ignoré todas las llamadas. Finalmente, le pedí al doctor Morales que tramitara una orden de restricción. Doña Elena, con esto, el vínculo se ha roto por completo, me dijo. Sí. Por fin soy libre. 6 meses después, una de mis pinturas ganó un premio en una exposición del taller. Felicitaciones, Elena. Me decían todos. A mis 68 años, ¿era el primer premio que ganaba en mi vida? En la ceremonia, di un pequeño discurso. Nunca es tarde para empezar a vivir y para descubrir nuevos talentos. Si se atreven a dar un paso adelante, sin importar la edad, un nuevo mundo se abrirá ante ustedes. Eran palabras para mí misma, para la Elena que casi se rinde. Esa noche, desde el balcón de mi apartamento, miré el jardín iluminado y pensé que si no hubiera contraatacado, estaría en ese lúgubre asilo, sin mi pensión, sin mi dignidad. Pero luché. Defendí mis derechos por la vía legal. La familia no es una excusa para soportar el abuso. Ni siquiera los lazos de sangre te dan derecho a pisotear la dignidad de otra persona. Saqué una foto de Arturo, que el doctor Morales había recuperado para mí. Arturo, mi viejo, ¿crees que hice lo correcto? Me pareció que el Arturo de la foto me sonreía. Gracias, mi amor. Gracias a ti, he podido empezar una nueva vida. El cielo de la sabana de Bogotá estaba cuajado de estrellas. A partir de ahora, viviría por y para mí. A la mañana siguiente, en mi clase de pintura, empecé un nuevo lienzo. El tema, Renacimiento. De unas ruinas, florecía una orquídea Cattleya trianae, la flor nacional. Era el reflejo exacto de mi alma. «¡Qué cuadro tan hermoso, Elena!», me dijo una compañera. Gracias, respondí, sonriendo. Está basado en hechos reales. La vida te da segundas oportunidades. Incluso a los 68 años, no es demasiado tarde. Y esa fue la lección que mi propia vida me enseñó. Lo más importante es defender tu dignidad. Cuando te traten injustamente, ten el valor de levantarte. Y sobre todo, no permitas que la palabra familia se convierta en una excusa para la crueldad. La verdadera familia es la que se basa en el respeto mutuo. El sol del atardecer tiñe los cerros orientales de un color dorado. Mañana será un nuevo día.